Hijos de padres sobreprotectores, ¿qué fue lo peor o lo más vergonzoso que te hicieron pasar? Cuando me fui a la universidad, mis padres me llamaban todos los días. Fui a un retiro de fin de semana de una fraternidad durante mi primer año donde se suponía que no traíamos nuestros teléfonos. Le dije a mis padres que me voy 3 días y que no me llamen. El día que íbamos a regresar, el chico que conducía recibió una llamada. Luego me pasa su teléfono y me dice que me llaman mis padres. Resultó que cuando mis padres no pudieron comunicarse conmigo durante 3 días, vinieron a mi universidad y recorrieron mi dormitorio y la mitad del campus preguntando a todos si habían visto a su niño perdido. Yo tenía 18 años en ese momento. Además de eso, como yo estaba en su plan de telefonía celular familiar, buscaron todos los números a los que había llamado y enviado mensajes de texto recientemente. Procedieron a llamar a todos haciéndoles saber que estaba perdido y preguntando si sabían dónde estaba. Esto incluía chicas de las que estaba enamorado pero que apenas conocía, compañeros de clase al azar y conocidos leves. Cuando volví con mis padres preocupados que me esperaban en mi dormitorio, encontré mi teléfono celular con un montón de mensajes de personas que me preguntaban si estaba bien y me decían que mis padres me estaban buscando. Al día siguiente, cada uno de cada 5 personas por las que pasaba me preguntaba si había hablado con mis padres porque me estaban buscando. Mi abuela una vez le hizo algo similar a mi papá. Excepto que no estaba en un retiro de fraternidad, estaba en un ejercicio de entrenamiento en la Fuerza Aérea. Cuando no pudo comunicarse con él, llamó a la oficina del comandante de la base y luego a Washington DC. Obtuvo un castigo, limpiar chicle del basurero, como castigo por la locura de su madre. Mi prima tuvo una experiencia interesante en su primer año. Ella se alojó con otra niña con una madre sobreprotectora. La madre durmió en este pequeño dormitorio con la hija de mi prima durante varias semanas hasta que pudo convencer a la encargada del dormitorio que echara a la madre. Me pasó algo similar cuando era un encargado de dormitorio una vez hace unos años. Eché al padre después de 2 días del inicio de año y tuve que hacer eso 2 veces más tarde a medida que avanzaba el año. Para resumir, el padre entró ilegalmente en el dormitorio para acosarme a mí, a mis compañeros de trabajo, a mis chicos en mi piso y al personal de recepción con sus tonterías. Buenos tiempos fueron esos años. Leyendo esto me acabo de dar cuenta que tengo una madre sobreprotectora. Tuve una excursión cuando tenía 10 años a la que estaba muy emocionado de ir. La mañana de la excursión, mi abuela recibe una llamada de la escuela diciendo que la excursión fue cancelada. Me iluminó el hecho de que podía jugar todo el día, pero me desanimó el hecho de que me perdí mi excursión. Llega el día siguiente y entro en clase. Recuerdo haberle preguntado al profesor, ¿cuándo vamos a ir a la excursión, ya que fue cancelada ayer? Y el profesor solo me mira con cara de perplejidad, como si fuera retrasado o algo así. Terminó descubriendo que mi mamá llamó a mi abuela y le dijo que actuara como si la escuela llamara a mi abuela y pretendiera que la escuela canceló el viaje. Aparentemente, mi madre tenía miedo de que el autobús escolar volcara y se incendiara. Mientras que también existe la posibilidad de que yo sea abusado sexualmente. Mi papá me siguió al servicio como jurado cuando tenía 21 años porque no creía que pudiera hacerlo yo mismo. Insistí en que no viniera, pero lo hizo de todos modos. Fue detenido por guardias de seguridad fuera del área y armó un gran alboroto por no poder acompañarme. La mayor parte de la sala del tribunal estaba confundida y extrañada. Por suerte, no me necesitaron durante todo el juicio, así que me despidieron. Hay muchas más cosas raras que hace mi papá, pero esta me llamó la atención cuando leí esta publicación por primera vez. ¿Recuerda alguno de los argumentos que dio para persuadir a los guardias de que la ley y sus trabajos eran insignificantes en comparación con su deseo de cuidar a su hijo? Me gustan mucho las malas discusiones. No fui a ningún baile de la escuela. O evento deportivo. Así que sí, sin fiesta de graduación, nada. No se me permitía ir sola al centro comercial cuando tenía 19 años, mi papá me seguía. Como si caminara unos 2 metros detrás de mí. Cuando tenía 20 años dije que iba a conseguir un teléfono celular y me peleé mucho con mis padres porque no querían que tuviera uno. Había estado trabajando desde los 15 años y lo iba a pagar yo misma, etc. No podía cerrar con llave la puerta de mi habitación, o el baño, incluso cuando tenía poco más de 20 años. Mudarse fue lo mejor de todo. Recuerdo que cuando tenía 12 años, mi mamá, mi hermana pequeña, 7 en ese momento, y yo fuimos a Costco a hacer algunas compras. Mi papá apareció disfrazado de payaso, solía disfrazarse para las fiestas de cumpleaños, nos siguió a mí y a mi hermana pequeña tocando la bocina en nuestros oídos, gritándole a los chicos que era mi padre. Todavía aparece en mi trabajo y le dice a mi compañero de trabajo que me diga que mi papi está aquí para verme. Tengo 31 años. Creo que la última vez que lo llamé papi fue cuando tenía 7, 8.
Nadie lo llama papi. Mis padres me trataron como si fuera una niña hasta que tuve a mi propio hijo este agosto, a pesar de que he estado viviendo sola, pagando todas mis cuentas y manejando mi negocio durante aproximadamente 10 años. Se puso muy extraño este año durante el embarazo porque comenzaron a llamarme su bebé, y de repente se olvidaron de que yo era la mayor. Mi mamá me contaba sobre mi nacimiento, pero en realidad era el nacimiento de mi hermana, etc. Mi hermana se mudó a otro estado hace años para alejarse de ellos, ahora veo por qué, y fue extraño, como si ella ya no existiera y yo fuera su única hija. Mis padres decidieron que iban a tener la custodia de mi hijo una vez que naciera, lo cual es totalmente delirante. Mi madre tiene una discapacidad del 90% y ni siquiera puede sentarse sola y mi padre piensa que está bien tener barbacoas dentro del garaje y fumar hierba mientras conduce. Tuve que cambiar las cerraduras porque mi padre aparecía al azar y me seguía por mi casa gritando todo tipo de cosas raras mientras tenía invitados. Justo antes de que naciera mi hijo, les dije que una vez que el bebé llegara, no recibiríamos ninguna visita no programada. Nada de simplemente estábamos en el vecindario. Dije, no me importa si el mismo Jesucristo está en la puerta principal, no entraría. Ahora que mi hijo está aquí, vamos a la casa de mis padres cada semana más o menos. Mi mamá lo cargará y le dirá a mi papá que lo abrace, y mi papá dirá, oh, lo haré más tarde y se alejará para ver la televisión. Si no puede sostener al bebé antes de que nos vayamos, se enoja, incluso si tratamos de que lo haga todo el tiempo que estamos allí. Veremos cómo van las cosas una vez que mi hijo crezca. Probablemente intentarán adoctrinarlo con sus locas creencias religiosas y teorías de conspiración. Aparte de las visitas semanales, trato de limitar mi interacción con ellos. Me estresan a lo grande. Trabajo en una sala de emergencias y me canso de que los padres sobreprotectores traigan a sus hijos por razones ridículas. Le sangró la nariz hace una semana, y otra vez hoy. Ha estado teniendo dolor en el pie después de la educación física, etc. Los peores son los padres que llevan a sus hijos mayores de 18 años a urgencias porque quieren que les hagan pruebas de drogas. Me encanta dirigirme al adulto legal y preguntar, ¿consientes en esto? El padre normalmente se pone rojo betabel y comienza a gritarme acerca de cómo son los padres, y pagan el seguro, bla, bla, bla. En ese momento les recuerdo que su precioso hijo ya es adulto y sin el consentimiento expreso de su hijo no puedo realizar ninguna prueba en ellos. He visto más que mi parte justa de bombillas encenderse en la cabeza de los niños, y rechazar rotundamente todo el trabajo de laboratorio. Les digo, está bien, lo escucharon. No puedo hacer nada. Esto normalmente termina en una llamada al administrador del hospital que luego les dirá lo mismo. Tampoco se me permite dar ninguna información por teléfono, ya que no puedo verificar que usted sea el tutor legal, ni en la habitación sin permiso expreso. Es divertido ver las venas de las personas palpitar cuando no pueden salirse con la suya. Mi tío contrató a un investigador privado para seguir a mi prima y ver si tenía novio. Ella tenía 21 años en este momento. Cuando estaba comprometida con mi ahora esposo, mis padres me dieron muchos sermones largos sobre cómo no podía apoyar la cabeza en su hombro o estar a solas con él porque eso lo llevaría a tener impulsos incontrolables que luego lo llevarían a que me abuse y sería mi culpa por excitarlo. Estas conferencias se hicieron diarias y aumentaron en absurdo. Me alegro de que mi esposo haya podido aguantar. Las cosas están mucho mejor ahora que vivo con él al otro lado del país. Mi amigo tenía la peor mamá sobreprotectora. Íbamos a la universidad a 3 horas de su ciudad natal y terminamos en una fiesta aleatoria después del bar con personas que conocimos esa noche. Su madre apareció, no tengo idea de cómo nos encontró, entró, lo agarró de la oreja y lo arrastró hasta su auto. Luego procedió a llevarlo de regreso a nuestra ciudad natal. Al día siguiente, hizo que lo llevara de regreso a la universidad su antiguo amor de secundaria con el que acababa de romper. Hizo todo esto porque mamá no aprobaba la ruptura. Este hilo es mi vida. Hasta que me fui a la universidad, mi hora de acostarme era a las 9 todas las noches, se suponía que no debía estar hablando por teléfono después de las 8:30, no podía salir sola, no podía tener amigos en casa después de las 7, no podía ir a casa de chicos hasta el verano después de la escuela secundaria. Tenía que mostrarles a mis padres mis calificaciones cada semestre para demostrar que tenía éxito. Tomé el autobús hasta mi último año porque él no me llevó a obtener mi licencia hasta que tuve 17. Prácticamente me dijo que tenía que asistir a cierta universidad porque estaba X cantidad de tiempo fuera de casa. Mientras estoy en la universidad, hace que le muestre mis calificaciones, que me reporte una vez a la semana con 3 miembros diferentes de la familia y que regrese a casa todos los veranos. Ahora que estoy solicitando programas de maestría y tratando de mudarme, todas las conversaciones terminan sobre cómo estoy tratando de mudarme y empezar mi propia vida.
Mis padres estaban divorciados y cuando mi madre murió me mudé con mi padre y su novia a la edad de 10 años. La primera vez que le dije que no, trató de golpearme con un cinturón. Ha estado pagando mi universidad con los beneficios que recibí de mi madre, de los cuales ni siquiera sabía hasta que un hermano por parte de mi madre me habló de ellos. Mi papá se enfureció cuando me enteré del dinero y cortó la comunicación con ese lado de la familia. Mostrar calificaciones es totalmente normal, hasta que visitan sorpresivamente el campus tratando de verificar los hechos o cuando mi entonces novio se ahorcó y mis calificaciones bajaron, me dijo que era demasiado estúpida para la universidad y que estaba desperdiciando su dinero y que necesitaba abandonar. Él y su novia trabajaban todo el tiempo, así que tenía a una niñera hasta que estuve en segundo año de secundaria. Siento que ahora no tengo la capacidad de hacer amigos porque mis interacciones sociales estaban realmente limitadas debido a algunas de sus reglas. Realmente no sabía cómo tener una relación con los hombres mientras crecía, solo hacía lo que fuera para hacerlos felices y no se enfadaran conmigo. Realmente no sé cómo hacer muchas cosas de la vida y mi novio me está enseñando lentamente, gracias a Dios. Cuando era estudiante de segundo año en la universidad, pasé la noche en la casa de mi entonces novio, y mi papá me dijo que debía haber pasado el último año en la escuela durmiendo y nadie me querría por eso. Vivo con mi novio actual, es la relación más larga que he tenido y él me está ayudando a mudarme. Me aceptaron en un programa de maestría en Canadá y otro en mi estado natal, y me aterra irme, así que iré al del estado. Eso, está más lejos que ahora, así que lo veo como un pequeño paso. Nadie en nuestra familia vive fuera de 1 hora en coche el uno del otro. Soy la primera en ir a la universidad y de hecho terminar, y me voy a escapar. Tuve padres como los que estás describiendo. Estoy cerca de los 30 ahora y me he dado cuenta de que tratar a un niño de esa manera causa muchos daños que tardan mucho en repararse. Padres, nunca sean controladores. Y no me vengas con el pero quiero que estén a salvo. Eso es una mierda. Déjalos vivir. No quieres dejar que tus hijos terminen como yo, una cáscara sin emociones que no ha hablado con sus padres en años. Ella va por una maestría. Ella ya está atrofiada emocionalmente. Si están tratando de evitar que seas independiente en este momento de tu vida, entonces probablemente deberías comenzar a hacer planes para proteger tus opciones. Abre una cuenta bancaria y empieza a poner dinero en ella, siempre que puedas. Obtenga una tarjeta de crédito a la que nadie más tenga acceso. Consíguete una dirección de buzón, fuera de la casa de tus padres y comienza a usarla para correspondencia personal, facturas, etc. Ahora puedes irte si es necesario, o pueden negociar su paso a la independencia desde una posición de fuerza. No se me permitía salir con chicas cuando era más joven y un día estaba en el parque de la escuela con algunos de mis amigos y había un par de chicas ahí también. Mi mamá me llamó por teléfono para preguntarme con quién salía. Solo mencioné a mis amigos. Bueno, al parecer mi mamá me estaba espiando con binoculares, el parque estaba a pocas cuadras de mi casa. Tan pronto como vio a las chicas, condujo hasta el parque, salió e hizo una gran escena al respecto frente a todos, y me hizo ir a casa. Probablemente eso ni siquiera fue lo más vergonzoso por lo que me hizo pasar. Ha habido innumerables otras situaciones. Vaya, qué manera tan fantástica de detener el crecimiento de las habilidades sociales de su hijo. Me estás describiendo, jajaja. Estuve castigado literalmente durante años sin poder hacer nada más que las tareas domésticas y escolares. De los 12 a los 16 años, básicamente estuve castigado sin parar, con la excepción de las vacaciones. Llegaba a casa, hacía mis tareas, hacía mi tarea y luego me sentaba en mi cama hasta la hora de acostarme. Cuando estás castigado bajo el techo de tu padrastro, tienes que sentarte en la cama de tu habitación hasta la hora de la cena, luego te vas a la cama después de la cena. No puedes acostarte, tienes que sentarte derecho. Por extensión, eso significa tampoco dormir. Solo sentado en mi cama. Mierda, debería hacer una publicación directa aquí, mi padrastro está loco. No es lo más vergonzoso, pero es lo único que me siento bien con compartir. Revisaba constantemente mi teléfono y leía todo cuando yo no estaba cerca, y me enteraba cuando mencionaba información vergonzosa frente a amigos y familiares. Una vez encontró a la chica que me gustaba en Facebook y le envió un mensaje muy largo que ni siquiera quiero saber qué decía. Todo lo que sé es que se sintió muy incómoda cuando me preguntó si sabía que ella la había contactado. En cuanto a la peor parte, nunca sentí una sensación de libertad. Siempre me sentí vigilado. Nunca fui un niño malo, pero me sentí abusado todos los días y todas las noches. Sentí que nunca tuve mi propio sentido de identidad. Mi mamá también hizo esto. Leía en voz alta los mensajes de texto que le enviaba a mi novio a mi familia. Sé a lo que te refieres con lo de nunca tener una sensación de libertad. Siempre me trataron como si hubiera hecho algo malo, aunque en general era una niña muy bien educada.
Todavía soy un adolescente, así que sigo aguantando los hábitos de sobreprotección de mis padres. Mis padres se enfurecieron cuando supieron que había visto los Juegos del Hambre en casa de un amigo. Lo mismo sucede cada vez que veo una película con clasificación PG o superior y no están ahí para avanzar rápidamente a través de las escenas de besos y maldiciones leves. No me permiten gastar dinero sin avisarles primero. Una vez compré un paquete de chicles sin decírselo. No fue bonito. Para resumir, me quitaron el teléfono durante una semana después de que me regañaran durante una hora. Mi papá tiene un software en mi teléfono que le dice lo que hago en internet. Esto incluye mensajes de texto y llamadas. Probablemente verá esto, pero no me importa. ¿Será mejor que deje de escribir ahora? Podrían atraparme. Una vez, mi madre condujo hasta mi lugar de trabajo después de la escuela cuando yo tenía 17 años para verificar y asegurarse de que realmente estaba trabajando. Luego se molestó conmigo cuando llegué a casa porque afirmó que no estaba allí, cuando en realidad solo condujo hasta el estacionamiento para evitar que la vieran, ya que maneja un automóvil muy distintivo. Eso fue alrededor de su fase de pensar que yo estaba en drogas y durmiendo con toda la población masculina de mi ciudad. Yo era una estudiante ahí que trabajaba todos los días después de la escuela y los fines de semana, no sé cuándo pensó que tendría tiempo para todo eso. Eso fue alrededor de su fase de pensar que yo estaba en drogas. Ah, sí. Recuerdo esa etapa. Tenía 12 años cuando mi mamá me acusó de consumir heroína porque la llamé loca. En mi defensa, la perra está loca. Mis padres pensaron que estaba embarazada a los 14 porque me dio vómitos. Nunca había tenido novio y no tengo idea de dónde pensaron que estaría teniendo relaciones porque en ese momento siempre estaba en la escuela o trabajando, etc. Leer estas publicaciones me ha hecho apreciar lo maravillosos que son mis padres. Porque, joder, hay algunos padres horribles por ahí. Una de las experiencias más memorables. Cuando era estudiante de primer año, mi primo estaba en el último año y, a través de él, hice muchos amigos que eran estudiantes de último año. Entonces, al final del año, me invitaron a ir al baile de graduación. Mis padres hicieron que mi cita, que era solo un amigo, viniera 2 semanas antes del baile de graduación y básicamente le hicieron todas las preguntas imaginables. Consiguieron su número de teléfono, número de casa, correo electrónico, trabajo. Estaba súper tranquilo porque mi primo le había advertido de antemano. Cuando llegó el baile de graduación, no se me permitió viajar en la limusina con los demás. En cambio, mi mamá me llevó en su furgoneta Astro fea que parecía la máquina del misterio y tenía a mis hermanos y primos empacados allí. Cuando llegamos al lugar, se bajó conmigo y le preguntó a un administrador si podía quedarse. Gracias a Dios dijo que no. Ah, y tenía toque de queda. 8:30 p.m. Eran las 7 cuando llegué. Ambos padres han conocido, hasta cierto punto, trastornos mentales además de todo el asunto del sobreproteccionismo. Ilusiones de grandeza de mamá, delirios y paranoia de papá. Mamá me explicaba a mí, una niña, todos los detalles de un abuso brutal que podía imaginar, y me deslumbraba con noticias, antes de salir en público a cualquier lugar conmigo o si surgía el tema de los hombres de alguna manera. Me dejó traumatizada durante mucho tiempo, sin poder mirar a los niños ni a los hombres. Miré porno por curiosidad o algo así a los X años, realmente no puedo recordar debido al trauma que siguió. Encontraron mi historial de búsqueda porque no sabía cómo borrarlo o usar internet de manera segura, y procedieron a interrogarme toda la noche para ver hasta qué punto estaba contaminada y quién debe haber estado abusando de mí. No había nadie. Fui educada en casa y, sinceramente, casi solté nombres o inventé eventos falsos. Me golpearon una y otra vez toda la noche hasta que vomité, aún así me interrogaron mientras me decían que limpiara el vómito. Apenas podía moverme, estaba temblando y sentía que me estaba acurrucando físicamente. Me acusaron de estar a la defensiva porque no podía sentarme erguida y normal. Me sentaría acurrucada. Me golpearon con un cinturón desde la cintura hasta la parte de atrás de las rodillas, tan mal que tuve una roncha negruzca en el muslo derecho durante unos días. Me dijeron repetidamente que esto no era abuso y que me lo merecía, tenían que hacerlo, porque me amaban y me obligaron a abrazarlos después de todo, y luego a dormir en el sofá. No se me podía confiar una habitación, ellos dijeron. Me trataron peor que a un perro durante un año como castigo y todavía se hizo referencia al evento como chantaje durante años. Tenía unos 18 años cuando dejaron de hablar de eso. Ahora que tengo 20 años, aprendí que en realidad piensan que pueden haber ido demasiado lejos y me jodieron mentalmente. No me digas. Esos no son padres sobreprotectores. Esos son los padres de Hitler.